Estimados estudiantes, vamos a continuar analizando la variable cuantitativa continua, gasto mensual del estudiante. Ya habíamos visto que como es una variable continua, hay que expresarla en un cuadro de distribución de frecuencia. El cuadro ya está listo. Asimismo, el gráfico. ¿Sí? Como se trata de una variable continua, el gráfico debe ser un histograma en el cual presentamos las frecuencias porcentuales. Se realiza una breve interpretación y enseguida vamos a calcular las medidas estadísticas correspondientes a una variable cuantitativa continua. Entonces vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Tenemos la media aritmética. La función que vamos a utilizar es la función promedio. Ingresamos a f de x para insertar la función. Elegimos función estadística. Aquí en seleccionar una categoría elegimos función estadística. Podemos hacer clic en cualquiera de las funciones, presionamos la letra P y nos aproxima a la función promedio. Hacemos clic en promedio, aceptar. Vamos a marcar o seleccionar todos los datos. Nos ubicamos en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, a aceptar. Y ya tenemos calculado el promedio. Recordemos que el valor real dentro de la celda es este valor con todos los decimales. Queremos darle formato con un solo decimal, pero recordemos que el valor interno de la celda es 231 y todos los decimales que contenga. Ese valor lo vamos a redondear. Entonces voy a escribir la función. También puedo entrar a insertar función. En esta oportunidad vamos a escribir. Tengo acá la fuente en blanco. Vamos a poner la fuente en color. Vamos a poner igual red y la lista aparece con todas las funciones que inician con red. Vamos a elegir la función redondear. La sintaxis me la está indicando acá. Debo indicar cuál es el número. El número, bueno, se escondió el número. Lo tengo justo en esta posición. La sintaxis me indica que debo usar punto y coma en este computador. Aquí hay que revisar bien. Fíjense bien en la sintaxis que aparece. También podría aparecer una coma. Si aparece una coma, entonces hay que utilizar una coma. ¿Cuántos decimales? Vamos a poner un decimal. Ya está. Aparentemente es el mismo número. Pero si aquí yo le aumento los decimales, va a ser exactamente 231.1. ¿Sí? El valor ha sido redondeado. Vamos a escribir la interpretación para esta medida. Usamos la función de concatenación. Empieza siempre con igual, abro comillas para ingresar texto y vamos a decir el gasto semanal promedio de los egresados de secundaria es, dejo un espacio, escribo el signo de soles, cierro comillas. Hasta ahí se acabó el texto. Vamos a enlazar con una celda. El operador de enlace es el ampersand, el i comercial. Una vez que tengo el enlace, puedo hacer clic en la celda. Y aparece el valor de la celda. Aparentemente son los mismos valores. Entonces a este valor redondeado le voy a poner un texto blanco para realizar una presentación limpia. ¿Sí? Recuerden, acá el texto ya ha sido formateado, ¿no? Cuando escribimos normalmente aparece un texto así a lo largo de toda la escritura, pero nosotros podemos indicar a Excel exactamente en qué celdas queremos que se ubique. Entonces siempre inicio la marcación en la primera celda donde inicié la escritura, selecciono las celdas, combinamos y ajustamos el texto. Y tengo la interpretación de esta medida.
Pasamos a la siguiente medida, que es la mediana. Igual vamos a usar la función mediana. Ingresamos a f de x, buscamos, presiono la M para acercarme y encuentro por aquí la mediana. Me está indicando que debo marcar todos los números. Para interpretar la mediana, debemos calcular el valor mínimo y el valor máximo. Vamos a escribir por acá min, max, coincidiendo con las funciones que vamos a utilizar. Entonces ingresamos a f de x, clic en cualquier función, presionamos la M. Nos aproxima a la función min. Aceptar. Nuevamente seleccionamos los datos, ubicamos cursor en el primero, control shift, flecha abajo, aceptar. El mínimo es 120, lo mismo para el máximo. f de x, elegimos la función max, nuevamente seleccionamos todos los datos, clic en el primero, control shift, flecha hacia abajo una sola vez, aceptar. Entonces ya tengo los valores mínimo y máximo de mis datos. Ahora sí podemos interpretar la mediana. Concatenamos. Igual, abre comillas. El 50% inferior de los gastos semanales de los egresados de secundaria fluctúan de signo de soles, cierro comillas, ampersand para concatenar, y vamos a decir que va el 50% inferior va desde 120, que es el valor mínimo, hasta el valor de la mediana. ¿Sí? Entonces ya hemos hecho clic en 120, se determinó el valor de la celda, ampersand, empiezo texto, comillas, de 120, espacio, A, espacio, el signo de soles, cerramos la comilla, ampersand, y hago clic en la celda. Nuevamente, ampersand, comillas, espacio, y digitamos el 50% superior, coma, de, y vamos a poner de cuánto a cuánto fluctúa. En este caso, signo de soles de 230, cerramos ahí, comillas, voy a unir con una celda, ampersand, y es que hacemos clic en el valor de 230, que es la mediana, cerramos con un ampersand, texto, a, signo de soles, ampersand, y al valor máximo. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces vamos a combinar y obtenemos la interpretación. El 50% inferior de los gastos semanales de los egresados de secundaria fluctúan de 120, que es el valor mínimo, hasta el valor de la mediana, 230. Y el 50% superior de 230 a 475. Sabemos que la mediana es una medida estadística que se ubica justo en el centro de la distribución. Me parte en dos a esos datos, a esa distribución. Entonces el 50% va desde el valor mínimo hasta la mediana. Y el 50% superior de valor mediana hasta el valor máximo. Entonces esta es una interpretación precisa de la mediana. Pasamos ahora a la siguiente medida estadística, que es la moda. Estamos viendo primero las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. Para la moda ingresamos a f de x,
clic en cualquiera de las funciones, presionamos la M y nos aproxima a la función moda. Tenemos dos, moda 1 y moda varios. Vamos a seleccionar la función moda varios. Aceptamos. Ubicamos el cursor en el primer valor de los datos, Control Shift, flecha hacia abajo. Antes de realizar el clic en aceptar, observen cuántas modas está encontrando Excel. En este caso está encontrando una sola moda. Si hubiera varias modas, me las va a listar acá y voy a tener la relación de todas las modas que existen. Por eso hemos elegido la función moda varios. En el caso hubiera varias modas, me las va a indicar acá. En este caso hay solo una. Aceptamos y este es el valor de la moda. Sabemos que la moda es lo más frecuente, lo que más se observa, el dato que más se repite dentro de esa distribución. Y en ese sentido vamos a hacer la interpretación. Igual, comillas, y vamos a poner el gasto semanal más frecuente de los egresados de secundaria es signo de soles, comillas, ampersand, vamos a unir con celda y hacemos clic en el valor de la moda. Ojo, ya no necesitamos unir más texto. Por eso es que aquí ya no necesito ponerle otro ampersand. El ampersand significa que voy a encadenar o voy a concatenar con algún otro texto. En este caso no lo voy a hacer. Entonces se queda ahí nada más. Y ahí tengo la interpretación de la moda. Entonces hemos visto hasta aquí las medidas de tendencia central. Vamos a ver ahora las medidas de posición. Entonces, algunas de las medidas de posición son los percentiles. Estas medidas acumulan porcentajes y nos indican en qué posición se ubica el porcentaje que nosotros queramos. Por ejemplo, tenemos desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Queremos el 25% inferior, debemos calcular el percentil 25. Necesito el 20% superior. Quiero saber esos gastos, por ejemplo, el 20% superior, a partir de qué valor se iniciarían esos gastos en el 20% superior, tendré que calcular el percentil 80. Es decir, estos percentiles se acumulan de izquierda a derecha. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, vamos a indicarlo como el 25% inferior. ¿Sí? Nos interesa saber el 25% inferior de nuestros gastos, hasta qué monto llegaron. Ingresamos a f de x y vamos a buscar estadísticas, buscamos la función percentil. Encontramos dos funciones percentil. La función percentil x, ¿sí? Y la función percentil inc. Acá en la parte inferior, Excel nos da una breve explicación de qué se trata. Entonces, en primer lugar, yo debo marcar el rango. ¿Sí? Hay un rango de valores que debe ser todos nuestros datos. Y K es el valor del percentil. Pero yo no voy a indicar percentiles en porcentajes, los voy a indicar en proporciones. Me está avisando que debe ser de 0 a 1. Exclusivo, es decir, el valor del percentil va a quedar justo fuera de del valor que nos indique esta función, ¿no? Queda justo al lado, por encima de este valor, ¿no? Nos va a indicar un valor, por encima de ese valor vamos a encontrar el percentil. En cambio, cuando usamos la función percentil inc, nos va a dar un valor y se va a ubicar justo en el valor del percentil. Si ese valor no está dentro de los datos, se está ubicando sobre el valor del percentil. Entonces, incluye el valor del percentil, no lo deja fuera del valor que nos está indicando. Entonces, vamos a usar percentil inc. Marcamos los datos, me pide la matriz. Marcamos, es todo nuestro rango. Control Shift, flecha hacia abajo.
Y luego me dice el valor K, es el valor del percentil. Si yo quiero el 25%, tendré que escribir 0.25. Aceptamos. Para poder interpretar este percentil, como estoy hablando del 25% inferior, para poderlo interpretar, vamos a escribir de la siguiente manera. Igual, abre comillas, y vamos a escribir de la siguiente manera. El 25% inferior de los gastos semanales de los egresados de secundaria fluctúa de, y como es el 25% inferior, va a fluctuar desde el valor mínimo hasta el valor del percentil. Entonces ponemos ahí el signo de soles, comillas, ampersand. Valor mínimo, 120. Concatenamos poniendo ampersand. Ingresa texto. Espacio, A, espacio, el signo soles, comillas, ampersand, y hacemos clic en el valor del percentil. ¿Sí? Combinamos las celdas. Nos faltó una más. Volvemos a combinar. Ahí está. El 25% inferior de los gastos semanales de los egresados de secundaria fluctúa de 120 a 185 soles. ¿Sí? Estamos calculando un percentil inferior. Vamos a ver qué pasaría si calculamos el 25% superior. Nuevamente, f de x, estamos usando el percentil inc. Aceptamos, marcamos la matriz, los datos, control shift, flechita hacia abajo. Como necesito el 25% superior, debo haber acumulado 75%. Entonces elijo 0.75. Aquí Excel me calcula y me dice que a partir de 250, a partir de ese valor, estamos tomando al 25% superior de esos gastos. ¿Hasta dónde? Hasta el valor máximo, que es 475. Eso tenemos que expresarlo acá. Entonces, igual, comillas, el 25% superior de los gastos semanales de los egresados de secundaria fluctúa de el signo de soles, se acabó el texto, cierra comillas. Voy a unir con una celda ampersand, ¿no? Fluctúa de 250, voy a unir con texto ampersand para concatenar, comillas, a, espacio, el signo de soles, cierra comillas, ampersand, ¿hasta dónde? De 250 hasta el valor máximo. Y tenemos ya la interpretación de nuestro 25% superior, ¿no? Desde 250 hasta 475 soles. Estas medidas, en realidad podemos calcular cualquier percentil, cualquier porcentaje, el 10, el 20, el 90, el 80, el 17, el 88, el que nosotros necesitemos. Pero estas medidas las he calculado porque luego viene el error probable, que viene a ser el rango semi-intercuartílico, el error probable. Entonces, este error probable me va a indicar qué es lo más probable que ocurra con estos gastos. Y acá tenemos una fórmula. La fórmula es la siguiente. Igual, abro paréntesis, percentil 75 menos percentil 25. Y esto dividimos entre 2.
¿sí? Esto viene a ser el error probable. Por sí solo no lo puedo interpretar, ¿sí? Es mucho mejor interpretarlo asociado a la media aritmética. Y la media aritmética la tengo acá, 231. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como se trata de una muestra, la media aritmética viene representada por X raya. X raya menos el error probable. Bueno, vamos a ponerle la rayita. Entramos a insertar, buscamos formas, sacamos la rayita, voy a presionar la tecla Shift, ¿sí? Y trazo una pequeña línea, ¿sí? Aquí en contorno le voy a dar el color negrito, igual despliego nuevamente contorno, voy a grosor y vamos a darle un poquito más de grosor para que se observe. Ahí está. La media menos el error probable. Igual fórmula, ya no hay función. Seguimos la fórmula. X raya viene a ser la media aritmética menos el error probable. Ahí está. También necesito la media aritmética más el error probable. Voy a copiar hacia abajo, ¿sí? Y ese menos lo voy a convertir en más. Ahí está. Lo mismo, fórmula igual, clic en la celda donde está la media aritmética, más clic en la celda donde está el error probable. Y acá tenemos qué es lo más probable que ocurra con esos gastos. Van a fluctuar de 198.6 a 263,6. Y eso es lo que tenemos que expresar. Igual, comillas, lo más probable es que los gastos semanales de los egresados de secundaria fluctúen de el signo de soles, comillas, ampersand. Hacemos clic en el valor menor, ampersand, comillas, espacio, A, y vamos a indicar hasta dónde varían. Signo de soles, ampersand, y clic en la celda donde tengo el valor mayor. Entonces, combinamos. Ajá, vemos que aquí los datos que ha tomado Excel son los datos que tiene internamente la celda, a pesar de que acá están redondeados. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a redondear. Nos ubicamos a la derecha de los valores calculados y ponemos igual red de redondear. Doble clic. Acá me dice número. ¿Qué número voy a redondear? Hacemos clic en el 198,6. Miramos la sintaxis, es punto y coma, punto y coma. ¿Cuántos decimales? Un decimal, vamos a decirle un decimal. Ahí está, aparentemente es lo mismo, pero vamos a ver que no lo es. Arrastramos para copiar, ¿sí? Arrastramos para copiar y ahora vamos a ver aquí. Hemos cogido estas celdas y me está dando Excel el valor interno de esa celda. Entonces solamente voy a coger a esta celda que me está señalando, ¿sí? Fíjense cómo cambio el puntero, aparece con 4 flechas, la cojo del borde y la llevo a la celda que quiero que asuma ahora. Observamos que ya toma los valores redondeados, ¿sí? Este texto redondeado lo puedo poner con texto blanco de tal manera que aparezca una presentación limpia. No tengo otros valores adicionales, sino los que estoy mostrando acá en la pantalla. Eso es lo que está sucediendo. Lo más probable nada más, lo más probable es que los gastos semanales de los egresados de secundaria fluctúen entre estos dos valores, ¿sí? Esta medida nos indica esa probabilidad, ya que trabaja con porcentajes. Estas medidas de posición nos sirven para calcular cualquier porcentaje, cualquier posición que nosotros queramos dentro de la distribución de datos. Vamos a ver ahora las medidas de dispersión. Tenemos a la desviación estándar. La desviación estándar. Esta medida es importante
porque nos indica qué tanto los datos se acercan o se alejan de la media aritmética. O sea, la medición de la dispersión se hace con respecto a la media aritmética. Y hay dos fórmulas que se utilizan, una para muestra y la otra para población. Las dos nos dan valores diferentes, entonces hay que tener cuidado cuando lo usamos. En este caso se trata de una muestra. Vamos a usar la función desviación estándar para muestra. F de X, clic en cualquiera, presiono la D y me lleva a la primera función, desbest.m. Acá Excel me indica, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Esta es la desviación estándar que yo necesito. Esta es la función. Luego hay varias, ¿no? Para población, yo necesito la de muestra. Aceptamos. Solo hay que marcar los datos, los vamos a seleccionar. Clic en el primero, Control Shift, flecha hacia abajo, aceptar. ¿Sí? Sale ese valor con todos los decimales. Redondeamos. Recordemos que el redondeo lo realiza Excel en la máscara, es decir, me presenta ese redondeo. Vamos aprovechando a hacer aquí. No, mejor lo hacemos después. Lo mismo que hemos hecho aquí, la media menos el error probable y la media más el error probable, tenemos que hacer con la desviación estándar. ¿Sí? Entonces voy a copiar esto. Control C, Control V. Y en lugar de EP, voy a poner S. S me está indicando desviación estándar muestral. Ese es el símbolo que usamos. Voy a marcar estas rayitas. Hago clic en la primera, control, hago clic en la segunda y las voy a movilizar un poquito para que queden sobre la X. Ahí ya me está indicando la media aritmética menos la desviación estándar. Ambas son muestrales. Vamos a hacer eso. Esa es la fórmula que me está pidiendo. Igual, la media aritmética, 231.1, menos la desviación estándar, 61.3. En el siguiente caso lo mismo. Igual, la media aritmética más la desviación estándar. Y tengo los valores. Hay que redondearlos. ¿Sí? Ya vimos lo que pasó cuando no redondeamos estos valores. Entonces vamos a redondear. Igual redondear. Clic en el valor. Cuidado con la sintaxis. Punto y coma. Un decimal le estamos indicando. ¿Sí? Lo único que hacemos aquí es arrastrar hacia abajo para copiar esos valores, ¿no? Pero aquí ya están redondeados. Y vamos a hacer la interpretación. Igual, comillas. Para la desviación estándar, la palabra o la expresión clave que usamos es la mayoría, ya que como es una medida de dispersión, dentro de esos dos valores, en ese rango que acabamos de calcular, 169.8 y 292.2, se va a encontrar la mayoría de los gastos. Y en ese sentido vamos a interpretar. La mayoría de los gastos semanales, ¿sí?, de los egresados de secundaria fluctúan. Podemos poner varían, oscilan, se registran de a, cualquiera de esas expresiones sinónimas. Fluctúan de, signo de soles, comillas, ampersand. Hacemos clic en el valor redondeado, ampersand, comillas, espacio, a, espacio, el signo de soles, comillas, ampersand y clic en el valor X raya más S. Ubicamos nuestra interpretación y la tenemos ahí. Estos valores redondeados los ponemos en texto blanco para obtener una presentación limpia. Y ahí tenemos la interpretación. La desviación estándar siempre me va a indicar de dónde a dónde o entre qué valores fluctúa la mayoría de los datos. ¿Sí? Normalmente el intervalo generado por la desviación estándar es más amplio que el intervalo generado por lo más probable. Podemos observar aquí de 198.6 a 263.6.
En cambio, la desviación estándar nos da un intervalo mucho más amplio. Empieza antes, en el 169.8 y termina después en el 292.4. Eso es lo que va a ocurrir con la mayoría de los gastos. La última medida de dispersión que tenemos es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Vamos a ver, ¿para qué nos sirve esta medida? Es una medida de dispersión relativa, es decir, nos va a indicar si esa distribución de datos es homogénea, qué tan homogénea es y si es heterogénea. Hay un valor clave que es el 25%. Si ese coeficiente de variación resulta mayor de 25%, ya indicamos que se trata de una distribución heterogénea, hay mucha variabilidad. En cambio, si es menor o igual a 25%, está todavía dentro de la homogeneidad. ¿Sí? Entonces, a menor valor del coeficiente de variación, más homogéneos son nuestros datos. Entonces, vamos a calcular aquí. Fórmula igual desviación estándar entre media aritmética. Obtenemos este valor. Debe ser multiplicado por 100. Aquí en Excel tenemos el estilo porcentual, ¿no? Hacemos clic en ese estilo porcentual y nos está arrojando el valor del coeficiente de variación. Vamos a agregarle un par de decimales. Y estamos en 26,52. ¿Cuál es el valor que dijimos? 25%. En este caso hay 26,52%. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que los gastos semanales de los egresados de secundaria son heterogéneos. Hay mucha variabilidad. Bien, eso es lo que vamos a escribir. Ya no necesitamos concatenar, lo vamos a escribir, lo vamos a redactar nada más. Los gastos semanales de los egresados de secundaria se comportan de forma heterogénea. Indica que hay mucha variabilidad y si queremos hacer una estimación hay que tener cuidado por ese tipo de variabilidad que presenta. Bien, estimados estudiantes, este ha sido un análisis breve, sencillo de las principales medidas estadísticas que me van a permitir analizar o describir el comportamiento de una variable cuantitativa, sea discreta o sea continua. Gracias por su atención y nos continuamos viendo en los siguientes videos.